Quisimos llamar a un gran amigo de la plataforma, que además conoció a Hugo Chávez, que le apoyó con su programa Aló Presidente y que entiende muy bien el tema de nuestra relación con combustibles en Venezuela. Diosdado Cabello nos sacaliñó, ¿verdad? Eso es una palabra muy dominicana, que le debemos 350 millones de dólares y el presidente ayer dijo que él no ha comprado medio galón. Freddy Aguas Vivas con nosotros, que se sabe la historia. Gracias por estar aquí. Buenos días, buenos días. Una envidia que tenía yo de venir a una nueva mañana. Pero esto es tuyo aquí. Sí, pero yo quería venir. Cuando yo veo la cantidad de gente que lo sigue a ustedes, es increíble cómo esta plataforma ha impactado. Gracias. Yo le doy seguimiento y entonces la gente los ve, creen ustedes. A veces yo tengo mis diferencias con algunos términos, ¿verdad? Pero me encanta el programa. Nada más falta tú aquí. ¿Qué tú estás haciendo a esta hora, más o menos? Bueno. Esa es la democracia, profesor, ¿verdad? No, quedamos que usted y yo íbamos a ser en la línea de fuego juntos. Sí, ya, eso se va a estrenar en estos días. Ya lo dijiste, Ya, hombre. ¿Qué vamos a hacer una expectativa? Ya, esa era la primicia, pero la dio aquí en Una Nueva Mañana. No, Así es. pero además pues venir a una nueva mañana cada vez que sea necesario, con muchísimo gusto. Bueno, encantado. Queremos comenzar preguntándole su experiencia, de acuerdo a su experiencia, y viendo este enfrentamiento que se mantiene ahora entre República Dominicana y Venezuela. Prácticamente tú me dices y yo te digo. Entonces, Diosdado Cabello, que es uno de los principales atlateres del chavismo o del madurismo actualmente, sí, ha desatado estos encontronazos contra la República Dominicana. ¿A dónde nos llevará esto? ¿A dónde llegará Venezuela con esta situación política, esta crisis que está atravesando también? Sí. Hay dos correcciones que es importante hacer. La primera de ellas es que no hay un enfrentamiento entre República Dominicana y Venezuela, no, porque son dos países que se adoran. O sea, el apoyo que le ha dado Venezuela a República Dominicana desde Duarte, para no irnos más lejos, ¿verdad? Pero el apoyo que ha tenido República Dominicana de Venezuela es concomitante con el apoyo que Dominicana le ha dado a Venezuela. O sea, como naciones, como países, somos hermanos, somos amigos, los venezolanos le encantan a los dominicanos. Es entre gobiernos. A los dominicanos le encantan las venezolanas. Las venezolanas, sobre todo, ¿verdad? Que son mujeres muy hacendosas. Entonces, resulta que son los gobiernos, y ni siquiera los gobiernos. Hay personajes de un gobierno y personajes... Lo otro es que yo siempre he querido dividir el proceso venezolano en dos etapas claramente definidas. La primera de ellas es que Hugo Chávez tuvo desde el año 99 hasta el 2013 cuando muere un estilo de gobierno, un concepto de un socialismo del siglo XXI que él tenía. Fíjate cómo se destapa en la solidaridad con los países del Caribe. 15 países del Caribe, pobres, pequeños, sin mucha fuerza para hacer un poder de compra, fueron beneficiados por Petrocaribe. Y era para cobrar ese favor ahora, para que Diosdado Sacaliña, ustedes me deben. Ahí está el acierto de ustedes. Diosdado es una de las personas más siniestras y más oscuras. Más oscura y aborrecido en Venezuela. Entonces, las acciones de Diosdado no se le pueden pegar ni endosar a Venezuela como nación, sino a un equipo gobernante. Y te decía que el proceso de Hugo Chávez como periodo histórico y el proceso del madurismo son cosas diametralmente opuestas. Entonces, ¿con qué calidad moral viene Diosdado a quererles acaliñar, que me encantó tu palabra, a la República Dominicana? Una deuda que inclusive no se ha pagado por razones técnicas. ¿Por qué? Cuando se hizo el acuerdo, en el 2015, que se hizo el acuerdo de comprar la deuda de Venezuela, que era de 4,000 y pico de millones de dólares, esa deuda se compra por menos de la mitad de lo que costaba. 1.933 millones de dólares fue lo que se pagó por 4.089 millones que se debían. Eso es más de la mitad del dinero, se economizó República Dominicana. Pero ¿y por qué no se pagaron esos 214 millones, que eran 289? ¿Qué eso es una caballa? Porque las sanciones que se le habían aplicado a Venezuela prohibía pagarle más del 98% de la deuda. Entonces, como se prohibía expresamente, se dio el caso que entonces que República Dominicana solo pudo pagar 1.933 millones y se quedaron 286 millones sin pagar.
Pero entonces, después de eso, el embargo ha impedido no solo que se le pague ese dinero, sino que se le compre también. Venezuela, que ahora la parte de la injusticia que se comete con Venezuela. Venezuela tiene 600 impedimentos, 600 embargos, la cantidad de bloqueos que se le ha hecho, son 600. Ahí está incluida la medicina, ahí está incluida la alimentación. Venezuela no produce de nada para comer. ¿Y cómo sobreviven a ese bloqueo? Entonces? Bueno, de eso se trata, de cuando tú ves que una nación, ahí viene, por ejemplo, cuando usted le llamaban dictador a Maduro en el proceso eleccionario, Maduro todavía no era dictador, ni lo sigue siendo. Maduro no es dictador. ¿Y qué es entonces? Un gobernante en esta etapa ya final, represivo, arbitrario, inhumano, pero ganó unas elecciones. Entonces hasta el 20 de enero Maduro no pasa a ser oficialmente dictador. ¿Por qué? Porque sencillamente ese hombre está en esa presidencia porque ganó las elecciones y tú dices, no, que se la robó, no. O sea, en el 18. Que ganó las elecciones pasadas, no la de este último 28 No, esto fue un robo descarado de las elecciones de Maduro. Ahora, la del 18 fueron unas elecciones que ganó. ¿Por qué? Sí. Porque la oposición nunca ha querido unificarse como lo hizo ahora. Ahora la oposición se ganó y mira la pela que le dio al madurismo. Pero una oposición unificada, una oposición que tenía un criterio para moverse. Sin embargo, en el periodo pasado, Maduro ganó, cuando pusieron a Guaidó como testaferro de los Estados Unidos, fueron unas elecciones que ganó el madurismo. Democráticamente. Bueno, dentro de lo que se llama la democracia, porque te voy a decir una cosa, nada de lo que hizo en Venezuela, nada de eso es extraño al sistema de votaciones de los Estados Unidos. En Estados Unidos primero y en todos los países latinoamericanos después. Cuando Estados Unidos quiere imponer un candidato a un oligarca de estos, Estados Unidos hace todos los rejuegos y tracamandaca que tú te puedas imaginar. Y cuando no quiere, Pompeo llama. Y Pompeo llama. Cuando no quiere, entonces es una democracia tutelada que todos los países latinoamericanos de una manera u otra tienen la intervención de los norteamericanos para imponer los candidatos que ellos entienden que son los más adecuados. Por eso que nos llaman repúblicas bananeras, profesor. República Bananera viene precisamente... Ese mote nos cae, nos sigue cayendo a nosotros. Porque nosotros somos el patio trasero de América, de Estados Unidos. Freddy, lo del avión que Diosdado dice, le dice estúpido y tonto a la persona de nuestro presidente porque dice que se está dejando usar del imperio y que cuando Estados Unidos no les interese y no lo use, le va a hacer como el presidente de Honduras que después lo extraditó. Y básicamente el tema del avión yo sé que tiene muy picado a Diosdado y al mismo Maduro. ¿Era necesario que ese avión que había estado en Estados Unidos sea desde aquí, que se mande a decomisar? Esas son dos las cosas. Yo te digo, por ejemplo, enséñenme una orden de un juez ordenando decomisar ese avión. Muéstrenme una orden de detención, de confiscación, algún tipo de documento legal. No, Estados Unidos, ese avión es de... Pero eso está a nombre de un empresario, eso está a nombre de una institución offshore. Entonces tú dices... ¿Es dominicana esa empresa? No, no es dominicana, es venezolana y es de Venezuela y es de Maduro. Ahora, legalmente hay un propietario de ese avión. Tú tienes que hacer un proceso jurídico. ¿Qué es la forma? Ve a Estados Unidos y sácale cualquier nave de un traficante dominicano. Lo que hacen con los traficantes dominicanos, me iba a decir. Pero eso no es precisamente, sabemos que ya estamos en un panorama diferente, no dentro de lo que sería el proceso normal, lo que se está tratando de meterle presión a Venezuela, y eso es una manera de hacerlo. Pero que tú no puedes... Que lo haga Estados Unidos sin usarlo. Que lo haga Estados Unidos. ¿Por qué viene Dominicana? Mire, violen toda su institucionalidad. Nosotros tenemos un tribunal constitucional, tenemos una Suprema Corte de Justicia, tenemos un Congreso y tenemos un Poder Ejecutivo. Yo te digo, hay que seguir los procedimientos de Estado a Estado. El secretario de Estado, Blinken, que vino aquí, Abinader está en Washington, y Blinken viene aquí a reunirse con Abinader, pero él está en Washington. ¿Y qué pesaba que se reunieran en una habitación ahí en una... Y que él estaba en Haití, nada más cruzó. No, estaba en Haití después, pero cuando Abinader estaba en Washington, Blinken estaba en Washington. Ellos llegaron juntos el mismo día. Llegaron juntos el mismo día. Entonces, ¿A qué obedece esto ahora, de que se haga la reunión aquí en vez de hacerse en Washington? Porque Sí, realmente hay un mensaje que está enviando en Estados Unidos que no lo vamos a ver hasta dentro de un tiempo. Es un mensaje. Él vino aquí a tratar con nosotros el tema haitiano y a pedirnos cosas que nosotros nos estamos negando a darle, porque los haitianos, Estados Unidos quiere que nosotros carguemos con el gran peso de la crisis haitiana.
Y como Pompeo vino aquí, como Pompeo llamó, este vino aquí, pero vino a imponernos, miren, nosotros necesitamos campos de refugiados, nosotros necesitamos que ustedes permitan que los haitianos nacionales vinieron y todos los elogios al gobierno. Vinieron a darnos orden. ¿Y no vinieron a hablar de Venezuela? Eso se llama una paleta envenenada, un caramelo envenenado. Lo de los Me elogios. decía, joven. ¿No vinieron a hablar de Venezuela? Ella es Yamel Castro, Freddy. Pero tú eres dominicana, Yamel. Sí. Bueno, lo que pasa es que aquí, parece de otro país. Esto es un concurso de belleza, o un programa de televisión. Todo lo que yo he visto aquí son una pila de Dominicana tiene mujeres muy hermosas. Podemos hablar ahorita fuera de cámara. Claro que sí. Dominicana tiene mujeres muy Yamel, hermosas, dignas representantes de la por favor. belleza. Ya lo desconcentraste, Yamel. Nosotros precisamente estábamos teorizando aquí en el programa hace unos días, el mismo día que Anthony Blinken y Luis Abinader se iban a reunir a hablar. Hablaban a las 9:55, aquí a las 8 estábamos teorizando, como decimos. Hablamos de que, claro, que iban a hablar del tema haitiano. Anthony Blinken estaba en Puerto Príncipe. ¿Usted cree que en esa reunión se pudo tratar el tema de Venezuela y hablar puntos importantes sobre ese tema? Mira, yo tengo una duda tremenda entre si Blinken vino por lo de Haití o vino por lo de Venezuela. Okay. Porque hay una situación en Venezuela que ellos están combinados a buscarle una solución y no hayan una solución adecuada. Entonces, es probable que esté experimentando con nosotros, a ver si nos ponen de cabeza de lanza. Bueno, hagan ustedes un reboot para los Estados Unidos cubrirse. ¿Por qué? Estados Unidos fue el primero que empezó a negociar con Maduro. Maduro fue a estas elecciones por una negociación que hicieron con Biden y se fueron a esta isla. A Bahamas. Sí, fueron e hicieron negociaciones. ¿Qué pasa? Que Estados Unidos, mira, convoca unas nuevas elecciones, convoca unas nuevas elecciones, hay que nombrar una nueva Junta Central Electoral, le digo yo a la Comisión Nacional del Consejo Electoral de Venezuela. ¿Por qué? Porque ellos creían que podían estar, y estaban en condiciones pero no hicieron los amarres adecuados, porque sencillamente Maduro dice, no, yo no voy a hacer cumplió. Yo gané, pero muéstrame los votos, muéstrame las actas. No, yo gané. Freddy, yo no ¿tú te acuerdas del episodio del Chavo? Ese negocio de Maduro me recuerda cuando el Chavo y la Chilindrina se compartían un jugo. ¿Cómo que ellos le dicen agua fresca? Entonces era mitad y mitad. Entonces el Chavo empezó a beber primero y se lo tomó todo porque él quería la parte de abajo. Le tocaba la parte de abajo. Entonces Maduro acuerda todo eso, le desmontan algunas de los bloqueos. Estados Unidos vuelve a negociar con el petróleo. Recibió más de 20,000 millones cuando le desbloquearon los y se quedó con las elecciones. De dólares. Más de 20,000 millones de dólares le desbloquearon los norteamericanos. Estos norteamericanos que nos están vendiendo el hecho. Pero y ese apoyo inquebrantable que dice Estados Unidos a Venezuela, a la oposición. María Corina Machado le responde y dice que deben pasar de las palabras a los hechos porque solamente son pronunciamientos. ¿Por qué? Venezuela tiene la mayor reserva petrolera del mundo. Dicen que la segunda, no, es la mayor reserva petrolera del mundo. Pero tiene la primera reserva del mundo en oro. Y tiene diamante, y tiene litio, y tiene tierra rara. Entonces, sencillamente, Estados Unidos tiene un altísimo interés en Venezuela. ¿Pero por qué? ¿Qué dijo China hace 3 días? China dijo, cuidado con Venezuela, a usted le gusta mucho jugar la democracia, pero Venezuela es un país soberano, que ustedes no pueden lacerar su soberanía y su independencia. Cosa con la que yo estoy de acuerdo. O sea que el pleito es geopolítico. Entonces, es geopolítico, que... tú no puedes permitir que Venezuela, en este momento, ¿por qué es tan geopolítico? Chávez cambió el panorama absoluto de América Latina. El panorama, cuando Chávez gana en el 99, ¿verdad? Ganó en el 98, pero asumió en enero del 99. Lula iba ganando las encuestas para ganar en el 2003 las elecciones de Brasil. Y Chávez, cuando gana las elecciones, que se posiciona, impulsó la candidatura de Lula para ganar en Brasil. Pero después Lula ganó Evo Morales en Bolivia, ganó Correa en Ecuador, ganó Pepe Mujica en Uruguay, ganó el padre Lugo en Paraguay. Búscame. Tú empiezas, señor. Dime, Yamel, por favor. O sea que el socialismo fue un efecto dominó en América Latina. No dejes que Yamel te desconcentre. No, ya me desconcentró. Vamos a seguir, profesor. Usted menciona que Venezuela es un país soberano. Eso mismo dijo el expresidente Leonel Fernández y fue muy cuestionado por esas declaraciones. Si es cierto que Venezuela es un país soberano, ¿qué puede hacer el resto del mundo, la comunidad internacional,
para entonces hacer que el pueblo de Venezuela tenga justicia y tenga democracia, ok, porque no podemos decir, ese problema es tuyo, porque tú eres un país soberano, resuelve tú, porque aparentemente ellos como país no tienen la capacidad de salir solo de esa situación. Entonces, ¿cuál es la otra solución? Yo te voy a decir una cosa. ¿Tú crees que Estados Unidos tiene o no tiene algún tipo de influencia sobre Israel? Toda. Sí. Toda. Israel está cometiendo el mayor genocidio de los últimos, de estas décadas, ¿verdad? El mayor genocidio, está asesinando niños. Anoche asesinaron más de 50 palestinos, niños, familias enteras se borraron anoche de la faz, 6, 7 miembros de una familia. Entonces yo te digo, Estados Unidos nos juega la doble moral. ¿Por qué? Israel, yo le voy a poner un ejemplo descarado. Blinken fue y llegó a Haití. Señor, ¿ustedes saben cuánto le dejó Estados Unidos a Haití como aporte para el fortalecimiento de su democracia? Agárrate y la de ahí. restabilización de la violencia y las bandas? 45 millones de dólares. 45 millones. Pero dicen los haitianos que eso fue un anuncio solamente, que no lo han visto Quiera todavía. Dios que lo vean. Que él hizo ese anuncio cuando iba saliendo del Y aeropuerto. cuando el terremoto ofrecieron villas y castillos, lo que se ofreció de Boca en el terremoto Haití del 10 de enero del 2010. Lo que se ofreció de Boca, 4 o 5 mil millones, no llegó ni el 10%. Y lo que llegó se perdió en manos de algunos. Señores, ¿ustedes saben cuánto fue el primer aporte para Ucrania cuando Rusia hizo su operativo especial de invadir Ucrania? ¿Ustedes cuánto fue el primer aporte? 1.200 millones de dólares. 1.200.000.200 millones. 1.200 millones de dólares. Pero eso sí para armas, para asesinatos, para estabilizar Haití, 45 millones de dólares. Quiero, perdón, Sí, Nelson, una breve. Una pregunta que yo quería hacerle. Saquemos Estados Unidos de la ecuación, por ejemplo, ¿no? Sí, ¿verdad? sí. Que en la línea de la pregunta lo que dice Yamel. Vamos a ver, si nosotros dejamos la comunidad internacional que Nicolás Maduro se salga con las suyas, le estamos diciendo al resto de los candidatos presidenciales a futuro que si mañana llegan a perder, una vez lleguen al poder, no pasa absolutamente nada porque nadie ni los va a invadir, ni nadie los va a cancelar o a omitir. Es decir, lo que queremos saber con la experiencia suya es qué solución concreta ve usted, saque a Estados Unidos de la ecuación para Venezuela, para que vuelva la democracia a ese país. Lo primero es que no es posible, en el caso de Venezuela, ni de Dominicana ni de Haití, sacar a Estados Unidos de ninguna ecuación geopolítica. Eso es imposible. No, pero usted hablaba de la Es doble una moral. utopía. Usted habla de la doble moral. Yo voy para lo que tu inquietud, que es válida y tiene sentido, porque yo me hacía la pregunta en un programa de televisión. Yo decía, bueno, ¿cuáles son las alternativas que nos quedan? Si yo, por ejemplo, yo me opongo a una invasión norteamericana a Venezuela, no la apoyaría nunca, pero a ningún país, o sea, porque, por ejemplo, Estados Unidos, cuando Mauricio Bishop en Granada tenía el poder, que era muy amigo de Fidel, los norteamericanos lo mataron, lo asesinaron, y cuando se armó una guerra civil en Granada, los norteamericanos invadieron Granada. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos tienen soluciones. Para la solución de cualquier problema político, en una nación cualquiera, tú necesitas contar con las fuerzas que son el poder. Las fuerzas del poder la conforman, son el poder de facto. Tú tienes a los poderes normales, legislativo, ejecutivo, judicial, pero tú tienes entonces el empresariado, las Fuerzas Armadas, la Iglesia. Hay poderes fácticos que son los que deciden en un país. Entonces yo dice, hasta que no se logre hacer un acuerdo con uno de esos sectores fácticos que están apoyando a Maduro, ¿qué es eso? Si se logra sacar de ahí a Padrino, por ejemplo, como jefe de la Fuerza Armada, ¿ahora qué hizo el chavismo? Tácticamente y adecuadamente. Como los guardias bailan por la plata, baila el mono. Resulta que todos los generales de Venezuela son multimillonarios. No hay quien toque ese grupo. Entonces, hasta que no haya un sector de la Fuerza Armada que vaya donde Maduro, de España, mire, usted está arrestado, usted está violando todos los... Entonces, porque hay sanciones, pero Cuba tiene 60 años de bloqueo y no ha sido posible doblegarlo con bloqueo. Porque las sanciones te impiden, bueno, tú vas a vivir más o menos, pero siempre hay trucos. Yo te voy a poner un ejemplo. Cuando a Putin invadió a Ucrania, que le pusieron todas las sanciones que le pusieron a Rusia,
Putin violó todo y dice, bueno, ¿cuánto yo tengo? 80.000 millones de daños por las sanciones. Hizo así, hizo un truco con el petróleo. Ah, mira, aquí el gas natural cuesta tanto ahora. Cerró la brecha de gas natural que mandaba por Europa, le subió el precio y hizo los 80.000 millones que le estaba bloqueando los norteamericanos. Cogieron y los recibieron por otra parte. Burlaron el bloqueo. Entonces, cuando tú te dices, bueno, ¿cuáles son las opciones? Bueno, plantean una operación quirúrgica que entre un comando especializado y se lleve a Maduro y se lleve a Diosdado y se lleve todo. Lo que usted quiere decir es que Nicolás Maduro, mientras tenga ese blindaje, será difícil que salga del poder. Es un dictador igualito que todos los dictadores que está apoyando a Estados Unidos en Medio Oriente, en Asia, en todas esas partes. ¿Debe Luis Abinader seguir respondiendo a Diosdado finalmente, sí o no? Imponiendo la soberanía dominicana, bajo ningún concepto permitir que se lacere. Ahora, tú no puedes impedir que un delincuente como Diosdado Cabello, por ejemplo, diga todas las barbaridades. Ahora, seguirle respondiendo a Diosdado, no, eso es una barbaridad. ¿Cómo tú le vas a dar un pedestal que no tiene a este señor? Es un matón de poca monta. Bueno, dicho en palabras del escritor y periodista Freddy Aguasviva, ahí está, coincido contigo. Pero no me digas que es tan chingue. Quiero una cosita más. Vamos a traerte de nuevo. Más. Tenemos a Alexis Vargas detrás de cámaras con nosotros para continuar con el tema y Juana Núñez también, que pues como siempre nos acompaña, pero te prometo que esta misma semana, como diría el periodista, vamos a volver a hablar contigo. Gracias, Freddy. Gracias.